Buenas noches, bienvenidos a su noticiero favorito, Economy. El día de hoy tenemos un tema muy importante y es el desarrollo y la evolución de la economía a través de los años. Vamos a mencionar el capítulo primero de nuestro libro y vamos a hablar sobre la economía en la antigüedad. Además de esto, vamos a mencionar 3 autores muy importantes que llegaron a influir en ese momento. Primero, Tiberio Graco. Tiberio Graco iba a dejar su primera marca en la historia a solo 10 años de la muerte de su padre. Así es. Desde el año 133 a.C. al 163 a.C., él fue uno de los primeros en proponer limitar al máximo la apropiación individual de las tierras comunales, dejándoles además los excedentes a los campesinos y además el derecho a heredar estas tierras. Muy interesante, ¿no? Platón fue un importante filósofo griego, considerado como una de las figuras claves en la tradición filosófica europea junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles. Así es, también vamos a hablar de estos 2 grandes filósofos, ya que Platón, desde el año 347 al 428 a.C., reconoce la división del trabajo y habla sobre la circulación de bienes, concluyendo que se hace a través del mercado usando el dinero como medio de intercambio. Además, habla sobre el interés individual y que éste no maximiza el beneficio humano. Asimismo, Aristóteles, desde el año 322 al 384 a.C., reconoció nociones económicas importantes y también definió que la finalidad de la producción es el consumo y no el comercio principalmente. Él también expuso la división de bienes en bienes necesarios y bienes de lujo que hasta el día de hoy tenemos conocimiento. Ahora, en este mismo capítulo hablamos sobre la escuela escolástica. ¡No sé qué es eso! ¿Qué es eso? Esta escuela se caracteriza por el momento de la construcción de mercados medievales. Esto quiere decir hace muchísimos años. Allí reconocimos a 2 autores muy importantes, entre estos Alberto Magno. Esto se dio en el año 1193 a 1280 y este autor, Alberto, condenó los monopolios por ser una confabulación para manipular los precios. Él también expone 2 órdenes en su punto de vista, el natural y el económico. En este segundo, los bienes se miden en relación al trabajo y no al gasto. También tenemos a Santo Tomás de Aquino. Fue desde el año 1225 al 1274. Su teoría de la demanda es una noción entre la relación de la utilidad humana de los bienes y el lugar que se ocupa en el orden natural. Él decía que el Estado debía regular la propiedad privada y distribuir sus frutos. Condenó también el cobro de intereses en los préstamos y asimismo expuso con claridad el costo de oportunidad. Bueno, en nuestro capítulo segundo tenemos el periodo preclásico, clásico, y en este hablamos del mercantilismo capitalista. Vamos a mencionar allí 3 autores importantes que fueron Thomas Moon, ya que creó un objetivo que era el crecimiento de la riqueza nacional, lo que según él se podía lograr a través del comercio. Él también pensaba que el salario debía ser de subsistencia para obligar a los individuos a trabajar más. También tenemos a William Petty. Él fue uno de los primeros en trabajar en las variables económicas y su interés se basó en los problemas prácticos que surgen en la época. Además fue uno de los precursores del estudio del empleo y también de los problemas sociales. Por último tenemos a David Hume. Él habla sobre la falta de equilibrio entre naciones y que debido a esta falta de equilibrio no se permite un equilibrio en la balanza de pagos. Las políticas mercantilistas debían ser de carácter efímero y él también propuso un mecanismo en el precio flujo monetario como alternativa a la teoría monetaria mercantilista. Ahora en nuestro capítulo tercero tenemos la economía clásica. Así es. Fue un periodo comprendido entre
el 1776 hasta la publicación de los primeros principios de John Stuart Mill en 1848. La Revolución Industrial fue uno de los periodos más innovadores. Esta se dio la desregulación del comercio internacional con el argumento de que la División Internacional del Trabajo debía favorecer a todos por igual. En este mismo capítulo hablamos de un tema muy importante y controversial. La Revolución Industrial fue uno de los periodos más innovadores y significó un antes y un después en la historia mundial. Fueron muchos los adelantos e inventos de la época y Así es, la revolución industrial. En este proceso implicó cambios notables en la sociedad y en las instituciones inglesas, ya que la industrialización creó la posibilidad de comerciar y asimismo inducía la división del trabajo. También hubo una aparición de un mercado interno y la concentración de la población en las ciudades y el desarrollo en general. Vamos a hablar sobre autores principales en la economía clásica. Entre estos tenemos a Adam Smith. Fue desde el año 1723 al 1790. Él trató de formular una teoría del valor basado en el trabajo y su división, y también creó una construcción de un sistema económico basado en el pensamiento teórico. También tenemos a Jeremy Bentham. Esto fue desde el año 1748 a 1832. Él habla sobre el utilitarismo y que se basa su filosofía en que la única norma moral que se tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión es la utilidad. También en la economía clásica fue el resultado de un largo proceso de evolución de los mercados europeos y del pensamiento económico. Además, también algo muy importante y que hay que resaltar es que pone a Inglaterra como líder mundial de la industria y en condiciones de obtener ventaja de la División Internacional del Trabajo. En nuestro capítulo cuarto tenemos los neoclásicos, la neoclásica, y allí en este capítulo hablamos de los mercados imperfectos. Esta fue una consolidación de la economía inglesa y pasó de expansión industrial de la producción de consumo a la de producción de bienes de capital. Allí hablamos sobre una revolución marginalista. Los marginalistas no fueron los primeros en hablar de utilidad, pero sí fueron los primeros en integrar la utilidad en un sistema de pensamiento cuyo propósito era superar las limitaciones de la economía clásica. Vamos a hablar sobre algunos autores importantes mencionados. Tenemos a Hermann Heinrich Gaussen. Esto fue en el año 1810 al 1858. Él formuló dos principios económicos sobre el consumo que se conocen como leyes de Gaussen. También argumentó que el trabajo genera una satisfacción indirecta derivada del ingreso, pero que también genera una desutilidad por las molestias que implica trabajar. Irónico, ¿no creen? También tenemos a William Stanley Gibbons. Esto fue desde el año 1835 al 1882. Su análisis económico se centró en la teoría de la utilidad, en la que consideró la formación de precios, y la parte central de la teoría del valor, que era la idea de que el valor depende de la utilidad. También, por último, tenemos al de bigote, William Stanley Alfred Marshall. Esto fue desde el año 1842 al 1924. Marshall propuso analizar el equilibrio parcial entre dos variables y ofrece la ventaja de estudiar los hechos económicos individuales que son esenciales para la economía. En el capítulo quinto tenemos la economía del desarrollo. Allí también vamos a hablar sobre los pensamientos de los autores más importantes.
Entre estos tenemos a Alexander Hamilton. Esto fue desde el año 1757 a 1804. Él se dio cuenta de que el libre comercio no sería un buen estímulo para la industria local y que era necesario proteger esa industria. Además que también debían tener un tratamiento preferencial con los aranceles bajos. También tenemos a John Maynard Keynes. Él fue desde el año 1883 a 1946. Él se basó en que el análisis de las causas de la recesión económica se resolverían de forma automática mediante los mecanismos del libre mercado. También tenemos a Paul Davidson. Su pensamiento fue en 1930 y asimismo él asegura que existen dos tipos de tiempo: el tiempo irreversible y la incertidumbre verdadera, y que estos no podían ser cambiados por un riesgo cierto, sino que se podía determinar como instituciones, como el dinero, los contratos de dinero, las tasas rígidas de salario y también los mercados. En el capítulo 6 y último tenemos el socialismo. Allí claramente también vamos a mencionar algunos autores importantes como Simón Bolívar. Su pensamiento fue desde 1983 a 1830. Él creó una reforma social, económica y política y adelantó una reforma agraria que incluyó la redistribución de la tierra y la prohibición de venderla en un periodo de 25 años. Y protegía el mercado interno, la integración regional, que con la construcción de canales se podía promover el comercio. También tenemos a Carlos Marx, probablemente lo hayan escuchado anteriormente también. Él fue desde el año 1818 a 1883 y él identifica dos elementos importantes, que son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Él afirma que la producción se incrementa por dos vías: por la concentración del ingreso y también por la evolución de las fuerzas productivas. Finalmente, en el capítulo del socialismo hablan un poco sobre el neoliberalismo. Allí tenemos un autor importante que es Friedman. Él afirma que las autoridades deben encargarse únicamente de supervisar eficazmente la cantidad de dinero base, programando la correspondiente